El sol, un disco implacable de fuego y olvido, se derramaba sobre las calles empedradas, pintando de ocre los tejados viejos y las fachadas que contaban historias silenciosas. Un aire denso, cargado con el dulce efluvio del incienso, mezclado con el penetrante aroma a tierra mojada de un reciente chaparrón, se aferraba a la piel y se colaba en los pulmones, una respiración profunda del pasado. No era un lugar que el jeque Karim Al Maktoum soliera frecuentar. Acostumbrado a los reflejos pulcros del acero y el cristal, a las líneas audaces de una modernidad sin mácula, estas calles vibraban con una energía diferente, una que su mente analítica luchaba por catalogar. Llevaba consigo el peso invisible de su título y la armadura silenciosa de la riqueza, pero debajo de esa fachada impoluta existía una grieta. Karim, un hombre de 38 inviernos, poseía un imperio tan vasto como las arenas del desierto de donde provenía. Su vida era una sinfonía de decisiones calculadas, de inversiones que multiplicaban fortunas y de encuentros diplomáticos donde cada palabra era una pieza de ajedrez. Sin embargo, en medio de esa coreografía de poder, la melodía de su propia alma sonaba disonante. Su ferida emocional no era una cicatriz visible, sino un vacío profundo, una desconexión palpable que se había instalado en él desde temprana edad. Desde los 12 años, cuando las expectativas de su linaje lo moldearon en una figura de autoridad fría y distante, Karim había aprendido a silenciar las voces de su propio corazón. Había perdido la capacidad de sentir la autenticidad, ahogado por la necesidad de proyectar invulnerabilidad. Su aislamiento era autoimpuesto y a la vez una consecuencia de su estatus. Había intentado llenar ese hueco con viajes exóticos, con colecciones de arte invaluables y con la filantropía, pero cada intento, como una gota en un océano, se perdía sin dejar una huella duradera en su interior. La soledad se había convertido en su compañera más fiel, una sombra perpetua que lo seguía incluso bajo el sol más brillante. Hoy, como en tantos otros días de su existencia dorada, Karim caminaba con la ligereza de un hombre que no pertenece completamente a ningún lugar, observando el bullicio con una curiosidad distante. Su atuendo, aunque discreto para sus estándares, no pasaba desapercibido. La calidad de la tela, el corte impecable, todo hablaba de un mundo de privilegios que contrastaba fuertemente con la vida que lo rodeaba. Llevaba consigo no un mapa, sino una búsqueda intangible, un anhelo que no podía nombrar. Su rutina era la de un explorador sin brújula interna, moviéndose entre escenarios que, por más bellos que fueran, no lograban penetrar el velo de su propia indiferencia emocional. Sus intentos de encontrar propósito fuera de la acumulación de riqueza siempre se estancaban. Cada conversación profunda se sentía forzada. Cada conexión genuina se desvanecía en la superficialidad de su propia armadura. Una sensación persistente de invisibilidad social, a pesar de su inmensa visibilidad pública, lo perseguía. Él era visto pero no comprendido, admirado pero no amado en la forma pura que anhelaba su alma inconsciente. La gente lo percibía como un símbolo de éxito, no como un ser humano con el alma hambrienta. Esta era la contradicción que lo definía, una inmensa fortuna externa que ocultaba una empobrecedora miseria interna, una vida exitosa en todos los aspectos mundanos, pero fallida en la construcción de un significado profundo. El aire se volvió más espeso con el murmullo de las voces del mercado cercano, un tapiz sonoro de risas, regateos y pregones que se entrelazaban como hilos de vida. Karim giró en una esquina, y de pronto el tiempo pareció ralentizarse. Allí, en un rincón sombrío de la acera, arrodillada sobre un pedazo de tela gastada, estaba una mujer indígena. Su figura, pequeña y encorvada por el tiempo y el trabajo, emanaba una dignidad silenciosa que capturó la mirada del jeque. Sus manos curtidas y fuertes sostenían con delicadeza un puñado de pequeñas artesanías, collares de cuentas y pequeñas figurillas de madera. Junto a ella, acurrucado bajo un rebozo descolorido, un niño pequeño emitía un quejido débil, el sonido inconfundible del hambre. Era un llanto que para Karim
acostumbrado a un mundo donde las necesidades básicas eran un concepto ajeno, resonaba con una pureza desgarradora. No era un lamento que exigía atención, sino una expresión honesta de vulnerabilidad que atravesó, aunque fuese por un instante, la barrera de su propia indiferencia. La mujer levantó la vista. Sus ojos, profundos como pozos de sabiduría antigua, no mostraron sorpresa ni súplica, solo una calma inquebrantable. No lo veía como un extranjero acaudalado, sino como una presencia en el camino, quizás como un presagio. Había una verdad en su mirada que evitaba cualquier juicio, cualquier intento de categorización. Karim sintió un sutil temblor en el pecho, una fisura en su armadura que no había experimentado en años. La escena tan cotidiana para muchos se convirtió para él en un lienzo vívido de una realidad que su existencia privilegiada había oscurecido. El contraste entre su propia abundancia y la necesidad palpable del niño era una verdad innegable, un recordatorio brutal de la disparidad del mundo. Impulsado por un impulso que apenas reconoció como suyo, Karim se acercó, no con la pompa de un salvador, sino con una cautela inusual. Se agachó ligeramente, un gesto torpe para un hombre de su porte, y sacó una cartera de cuero. Pero antes de que pudiera ofrecer una moneda, la mujer hizo algo inesperado. Extendió una mano temblorosa, no para recibir, sino para ofrecer. En su palma, un collar sencillo de semillas de un rojo oscuro y brillante descansaba, un hilo tosco uniendo cada pequeña esfera. Sus dedos acariciaron el collar con reverencia. «Protege a quien tiene corazón puro», susurró con una voz suave como el murmullo del viento entre los árboles viejos. Su español era pausado, con un acento que hablaba de lenguas ancestrales, de saberes que se tejían en las raíces profundas de la tierra. Había una solemnidad en sus palabras que iba más allá de un simple acto de venta. Era una entrega, un don. Karim, desconcertado, miró el collar y luego los ojos de la mujer. No entendía la profundidad de su gesto, la implicación de sus palabras. Su mente racional buscó una lógica, un intercambio mercantil, pero no la encontró. Había algo en la sinceridad de su oferta, en la humildad de su postura que lo desarmaba. Era un don desinteresado, una energía que él no sabía cómo procesar. La pequeña gema, hecha de una semilla pulida, parecía vibrar con una energía antigua, una calidez que irradiaba a través de su palma. Una pequeña abertura se formó en su corazón. Era una puerta entreabierta a la posibilidad de que no todo en el mundo pudiera ser comprado o calculado. La oferta no era una súplica, sino una declaración. Era la mujer quien estaba dando, no recibiendo. Karim sin pensar aceptó el regalo. El collar era ligero, pero en sus manos se sentía pesado con un significado desconocido. Sus dedos se cerraron alrededor de él, sintiendo la textura orgánica de las semillas. Un pequeño asentimiento, casi imperceptible, fue su única respuesta. La mujer, con una sabiduría que parecía trascender el tiempo, no esperó gratitud o explicaciones. Simplemente inclinó la cabeza, y una paz silenciosa los envolvió. El niño continuó con sus pequeños quejidos, pero ahora parecían un eco distante. Otros transeúntes pasaban de largo, absortos en sus propios mundos, sin notar la conexión invisible que se había forjado en ese rincón de la acera. Era un contraste entre la prisa del mundo exterior y la pausa significativa de ese momento, un pequeño epicentro de humanidad en medio del caos. El collar se convirtió en su ancla, un objeto que, aunque humilde, portaba el peso de una interacción que su lógica aún no podía descifrar, pero que su alma ya empezaba a reconocer. Lo guardó en el bolsillo de su saco, un secreto recién nacido que empezaba a crecer dentro de él. La curiosidad se había plantado, una semilla propia que germinaría más allá de su voluntad. El jeque Karim continuó su camino, pero el mundo a su alrededor había cambiado. Las sombras de los edificios antiguos ahora parecían danzar con un ritmo diferente, y el murmullo del mercado se sentía más cercano, más real. El collar, escondido en el bolsillo de su saco, no era solo una pieza de artesanía. Se había transformado en un objeto de misterio, una anomalía en su existencia predecible. Sus dedos inconscientemente buscaron la forma de las semillas a través de la tela,
una conexión táctil con el encuentro que acababa de vivir. Una pregunta silenciosa comenzó a formarse en su mente. ¿Qué significaba corazón puro? Él, un hombre cuya vida se había regido por la estrategia y el control, ¿podría acaso poseer tal cosa? La idea era extraña, casi risible para su lógica, habitual. Sin embargo, los ojos de la mujer, su voz suave, el llanto del niño, todo se repetía en su memoria con una claridad sorprendente. La resistencia interna de Karim era palpable. Su mente, entrenada para el análisis crítico y la desconfianza selectiva, intentaba desechar el encuentro como una simple transacción emocional, una curiosidad cultural, pero algo dentro de él se negaba a aceptarlo. El objeto simbólico, el collar de semillas, era ahora un recordatorio constante de esa grieta abierta en su armadura. Era una lucha interna entre el deseo de comprender la magia de lo intangible y el miedo a la vulnerabilidad que esa comprensión implicaba. Se encontró a sí mismo repitiendo las palabras de la mujer como un mantra silencioso. Protege a quien tiene corazón puro. La frase se convirtió en un eco, un patrón de pensamiento que se negaba a desaparecer. La gratificación de su curiosidad, su anhelo por una verdad que no se compraba, era cuidadosamente preparada por los sutiles detalles de esa breve interacción. Decidió ponerse el collar. En la privacidad de su suite de hotel, lo sacó de su bolsillo. Las semillas de un rojo profundo parecían absorber la luz de la habitación, emanando una energía tenue pero persistente. Deslizó el collar sobre su cuello. Era áspero contra su piel, un contraste con las sedas y el oro a los que estaba acostumbrado. El contacto físico era una declaración, una aceptación tácita de una realidad que desafiaba su comprensión. Sintió una extraña sensación, no de incomodidad sino de anclaje. Era como si el collar fuera un peso insignificante que, sin embargo, lo conectaba con algo fundamental. Había una ritualización en ese simple acto de ponerse el collar, una sensación de algo mágico y sagrado que resonaba con la parte de su ser que había estado en silencio durante tanto tiempo. La paciencia de la mujer, su respeto por la elección de Karim, le había concedido la libertad de aceptar o rechazar el regalo sin presiones externas. Era una elección consciente, un primer paso hacia una agencia restaurada. Horas después, el destino tejió su hilo con una crueldad inesperada. Karim había decidido dar un paseo nocturno por las calles más modernas, buscando regresar a la familiaridad de su mundo. Se sentía algo inquieto, una extraña premonición que intentaba ignorar. Caminaba por una acera amplia, bajo el resplandor artificial de las luces de la ciudad, cuando el estruendo metálico rasgó la calma de la noche. Un vehículo, que parecía haber perdido el control en una curva cerrada, se deslizó violentamente, las llantas chirriando en el asfalto. Las luces delanteras, dos ojos cegadores, se dirigían directamente hacia él. El aire se congeló en sus pulmones. El tiempo, antes lento, ahora parecía detenerse por completo. Un instinto primordial de supervivencia lo invadió. En ese instante de terror puro, el jeque Karim, el hombre de la lógica y la razón, se vio reducido a una criatura vulnerable, enfrentada a la inminencia de su propia mortalidad. Sintió un escalofrío helado, no de miedo a la muerte, sino de rabia por la futilidad de su existencia, por el vacío que había permitido crecer en su interior. Un grito ahogado se formó en su garganta, pero no tuvo tiempo de emitirlo. La imagen del coche acercándose, la luz enceguecedora, la certeza de que todo terminaba, fue abrumadora. En una fracción de segundo, antes del impacto, sintió un calor intenso irradiar desde el collar en su cuello. Una luz tenue, casi imperceptible para el ojo humano, pareció emanar de las semillas, creando un halo protector a su alrededor. No era una luz física que iluminara la calle, sino una vibración energética, una barrera invisible que se tensó alrededor de su cuerpo. El impacto fue brutal, no el que esperaba, directo y aniquilador. Sintió la fuerza de la colisión, la onda expansiva que lo lanzó por el aire, pero no la laceración de la carne o la rotura de los huesos que deberían haberlo pulverizado. Rodó por el suelo, golpeándose contra el asfalto, un dolor sordo recorriendo su cuerpo,
pero no el dolor insoportable de una herida mortal. Cuando el mundo se detuvo, el silencio que siguió al estruendo fue ensordecedor. Abrió los ojos, su respiración agitada, el corazón martillando en su pecho. El coche estaba destrozado contra un poste a pocos metros de él. La policía y las ambulancias comenzaron a llegar en cuestión de minutos, sus sirenas rompiendo la quietud. Karim se tocó el cuello. El collar seguía allí, las semillas calientes, palpitando con una energía residual. Lo había salvado. De alguna manera inexplicable, incomprensible, ese humilde collar de semillas lo había protegido. Era la prueba irrefutable, el primer momento de superación que el destino le ofrecía, una segunda oportunidad forjada por la bondad de una mujer. El aire del hospital, aséptico y frío, contrastaba brutalmente con el calor residual del collar en el cuello de Karim. A pesar de los golpes y contusiones, los médicos confirmaron que sus heridas eran superficiales, casi milagrosas, dada la magnitud del impacto. Había una explicación lógica para la trayectoria, para la forma en que su cuerpo había sido lanzado, pero ninguna para la ausencia de fracturas graves o lesiones internas. Mientras los médicos hablaban de suerte y de la robustez de su constitución, Karim solo podía pensar en una cosa: el collar. Lo sujetó con fuerza, las semillas aún emitiendo una tenue calidez, como si contuvieran un eco del poder que lo había salvado. La gratitud que sintió no era una emoción que conociera bien, era una marea poderosa que amenazaba con desbordar las presas que había construido alrededor de su corazón. En los días siguientes, mientras se recuperaba en la lujosa suite, la nueva normalidad se instaló en su vida. Ya no era el mismo hombre. La experiencia cercana a la muerte había quebrado su capa de indiferencia. El objeto simbólico, el collar, se había convertido en su constante compañero, su ancla emocional. Lo llevaba puesto día y noche, sintiendo su peso, una presencia reconfortante y a la vez misteriosa. Pasaba horas en silencio, examinando las semillas, tratando de descifrar el enigma. Su mente, acostumbrada a resolver complejas ecuaciones financieras, ahora se enfrentaba a un algoritmo espiritual. ¿Cómo un simple objeto podía poseer tal poder? Su recuperación física fue rápida, pero la emocional era un viaje lento y tortuoso. Reconocía que la curación no era lineal. A veces, la incertidumbre lo asaltaba, y el miedo a lo desconocido le recordaba su antigua vulnerabilidad. Pero el collar era un recordatorio constante de la bondad y la protección que había recibido, un faro en la oscuridad de sus dudas. La necesidad de encontrar a la mujer indígena se volvió una obsesión, un propósito que superaba cualquier ambición material que hubiera tenido antes. Karim no buscaba recompensarla con dinero, buscaba la verdad, la fuente de ese poder, la sabiduría detrás de un corazón puro. Las semanas se convirtieron en un laberinto de búsqueda. Envió a sus asistentes, expertos en rastrear información, pero les dio instrucciones muy específicas. No debía ser una investigación invasiva, sino una búsqueda respetuosa. Él mismo recorrió las calles empedradas, los mercados bulliciosos, los rincones sombríos donde la había encontrado por primera vez. Cada rostro que veía, cada voz que escuchaba, era analizado con una nueva perspectiva. Ya no veía solo rostros, veía historias, vulnerabilidades, dignidades silenciosas. La ciudad, antes un simple telón de fondo para sus viajes de negocios, ahora vibraba con una nueva vida, una profundidad que antes le había sido ajena. Los días se transformaron en semanas y la búsqueda se volvió cada vez más personal. Karim se dio cuenta de que lo que buscaba no era solo a la mujer, sino una parte de sí mismo que había redescubierto en ese encuentro. Su motivación real, la que lo impulsaba sin saberlo, era la gratitud y la profunda necesidad de validar a la experiencia que había transformado su vida. Quería entender cómo su corazón, antes frío y distante, había sido capaz de activar tal protección. El proceso de búsqueda fue en sí mismo una consolidación de su cambio. Había abandonado su cómoda burbuja de privilegio y se había sumergido en un mundo que antes solo observaba desde lejos. Aprendió la paciencia, la humildad y la persistencia de una manera
que sus negocios nunca le habían enseñado. Se acercaba a las personas no con condescendencia, sino con un genuino deseo de conexión, una nueva faceta de su ser que emergía gradualmente. Finalmente, cuando la esperanza comenzaba a flaquear, la encontró, no en la acera donde el destino los había unido por primera vez, sino en un pequeño puesto de artesanías a las afueras del mercado, bajo la sombra de un árbol de jacarandá. La mujer, más encorvada, pero con la misma luz inquebrantable en los ojos, tejía una canasta de fibras naturales. Su hijo, ahora un poco más grande, jugaba tranquilamente a sus pies. Karim se acercó con el collar en la mano, las semillas rojas brillando bajo la luz filtrada por las hojas. Sus palabras, al principio, se trabaron en su garganta, ahogadas por la emoción. «Me salvaste», susurró, mostrando el collar. La mujer lo miró, y en sus ojos no había sorpresa, solo un reconocimiento tranquilo. Una sonrisa tenue apareció en sus labios agrietados. «El corazón puro siempre encuentra su camino de vuelta a la luz», dijo ella, su voz un bálsamo para el alma de Karim. No hubo necesidad de explicaciones largas, solo la comprensión mutua que trascendía las palabras, una conexión adulta basada en el respeto y la vulnerabilidad compartida. Ella no le reveló un gran secreto mágico o una fórmula instantánea. En cambio, le habló de los ancianos, de las tradiciones de su pueblo, de cómo las semillas no eran solo un adorno, sino un símbolo de la vida, de la interconexión con la tierra y con el espíritu. Le explicó que la bondad no era un acto aislado, sino una corriente continua que fluía a través de las generaciones, un conocimiento ancestral sobre la energía del corazón humano. Le habló de la sabiduría de las plantas, de los ciclos de la naturaleza, de la importancia de escuchar el silencio y de observar los patrones. Su secreto no era místico en el sentido occidental, sino profundamente arraigado en una forma de vida que priorizaba la armonía y el respeto. La riqueza que Karim había buscado toda su vida la encontró en la humildad de esa mujer y en la profundidad de una sabiduría olvidada por el mundo moderno. El jeque Karim se convirtió en un visitante frecuente del puesto de la mujer, no como un mecenas, sino como un aprendiz silencioso. Los meses siguientes se tejieron con la lenta y profunda transformación de su ser. Ya no llegaba con la urgencia de quien busca respuestas, sino con la paciencia de quien aprende a escuchar el murmullo de la tierra y la sabiduría del viento. La mujer, a quien él ahora llamaba, con respeto, maestra Elara, le enseñó no con grandes discursos, sino a través de la observación, de los gestos cotidianos, de las historias susurradas al anochecer sobre la interconexión de todo lo vivo. Él aprendió que el corazón puro no era una condición estática, sino un estado de constante vigilancia emocional, de autenticidad y de entrega desinteresada, una competencia relacional que requería práctica diaria. 6 meses después de su encuentro transformador, Karim regresó a su propio mundo, pero no como el jeque distante que había partido. Su riqueza seguía siendo inmensa, pero su propósito había cambiado. Su transformación se manifestó en acciones tangibles que resonaron con la lección de Elara. Estableció un programa discreto, sin grandes anuncios ni fanfarrias, que apoyaba a las comunidades que preservaban el conocimiento ancestral. No era caridad en el sentido tradicional, sino una inversión en la sabiduría y la dignidad de los pueblos, una forma de honrar las raíces profundas de la humanidad. Su nuevo enfoque era la preservación de lo intangible, el arte de tejer historias en collares, la medicina natural de las plantas, la conexión espiritual con la tierra. En lugar de construir rascacielos, ahora ayudaba a construir puentes entre el pasado y el presente, entre el mundo material y el espiritual. La prueba más clara de su transformación ocurrió durante una reunión de negocios de alto nivel. Antes, habría dominado la sala con su intelecto afilado y su presencia imponente. Ahora escuchaba. Permitía que otros hablaran, observaba las microexpresiones, sentía las energías sutiles que fluían entre las personas. En un momento crucial, cuando una negociación amenazaba con descarrilarse por la codicia y el ego, Karim intervino, no con una amenaza o una muestra de poder, sino con una historia. Les habló de la mujer del collar,
de la bondad desinteresada y de la protección que había recibido. Habló del verdadero valor, no de lo que se acumula, sino de lo que se comparte. Fue un diálogo de sabiduría conquistada, donde los personajes, los magnates en la sala, reflejaron sobre una jornada que no era la suya, pero que tocaba una fibra universal. Las palabras de Karim, antes frías y calculadoras, ahora resonaban con una calidez y una autenticidad que desarmaron a los presentes. Sus gestos eran más pausados, su mirada más profunda, su voz más serena. Era una imagen visual fuerte, el contraste máximo con el jeque del inicio, el silencio que siguió a Lysios. Su relato no fue de incertidumbre, sino de profunda reflexión. La negociación, contra todo pronóstico, se resolvió no solo con ganancias materiales, sino con un acuerdo basado en el respeto mutuo y la visión a largo plazo. La alegría que sintió Karim no fue de triunfo financiero, sino de gratitud profunda, un contento que se había forjado en la adversidad y el aprendizaje. La lección de Elara se había manifestado en el corazón mismo del mundo que él habitaba. Su dolor, la soledad que lo había acompañado, ahora tenía un propósito: la capacidad de conectar con otros a un nivel más profundo. El collar de semillas, siempre bajo su ropa, era el testigo silencioso de este nuevo paradigma, un recordatorio de que la libertad no era permanente, sino defendida cada día con actos conscientes de bondad. El jeque Karim, ahora conocido por muchos como el guardián de las raíces, caminaba por un sendero serpenteante que conducía a una pequeña aldea oculta entre los cerros, un lugar donde el tiempo parecía discurrir a su propio ritmo. El sol poniente teñía el cielo de naranjas y púrpuras, proyectando sombras largas y danzantes. En sus manos no llevaba documentos importantes ni el celular que una vez dominó su existencia. Llevaba una pequeña ofrenda de frutos y hierbas aromáticas, un gesto de respeto aprendido de la maestra Elara. El collar de semillas, que ahora brillaba con un lustre suave y profundo, era una segunda piel, un ancla constante a la verdad que había descubierto. No era un amuleto mágico que concedía deseos, sino un recordatorio tangible de la sabiduría que la bondad desinteresada puede otorgar. Mientras se acercaba a la aldea, vio a una joven madre sentada fuera de su humilde choza, tejiendo una manta de colores vibrantes. Su hijo, pequeño y curioso, jugaba con una muñeca de trapo. Recordó vívidamente la escena en la acera, el llanto del niño, la dignidad silenciosa de la mujer. La lección de Elara se había grabado en lo más profundo de su ser, que la verdadera riqueza no se mide en oro, sino en la capacidad de ver la magia oculta en los gestos más sencillos de un alma pura. Este era el paradigma relacional que había adoptado, una vigilancia emocional activa que le permitía detectar la autenticidad en los patrones más sutiles. La libertad emocional que había encontrado era una consecuencia directa de su nueva competencia, de su habilidad para convertir la vulnerabilidad en una herramienta activa de conexión. Reflexionó sobre cómo había pasado la mayor parte de su vida buscando validación y significado en el mundo exterior, solo para encontrarlo en el lugar más inesperado, en la bondad pura de un corazón que no esperaba nada a cambio. A veces, pensó, la magia más profunda reside en la bondad silenciosa de un corazón que ofrece sin esperar nada a cambio, revelando verdades que el oro no puede comprar. Esta frase temática se había convertido en su brújula, su verdad universal. El objeto simbólico, el collar de semillas, no era solo lo que lo había salvado de la muerte física, era lo que lo había salvado de la muerte espiritual, de una vida de superficialidad y soledad. Era la prueba de que las heridas emocionales pueden transformarse en puntos de conexión y la vulnerabilidad, si se maneja con competencia, puede ser una fuente de inmensa fortaleza. La maestra Elara lo esperaba, sentada en un banco de madera bajo el mismo árbol de jacarandá. Sus ojos, ahora más allá de la visión ordinaria, lo reconocieron con una calidez palpable. No hubo palabras, solo una sonrisa, un gesto que valía más que 1000 discursos. Karim se sentó a su lado, sintiendo la paz que emanaba de su presencia. El collar en su cuello era la conexión visible con ese antiguo saber, con la convicción
de que la generosidad sin expectativas es la verdadera moneda de un alma rica. Aprendió que la autenticidad era la clave, que expresar sus sentimientos de forma genuina no era una debilidad, sino una fortaleza que abría nuevas puertas. La curación, entendió, no era un destino, sino un estado activo de ser, una vigilancia constante contra la reemergencia de viejos patrones disfuncionales. La búsqueda de la verdad lo había llevado a una vida de servicio, de respeto y de una conexión profunda que el dinero jamás podría haberle comprado. Las semillas, dijo Elara rompiendo el silencio con su voz dulce y grave, solo crecen si el corazón que las siembra es puro, y a veces el mayor regalo que podemos dar a otra persona es la paciencia de esperar mientras se recuerda cómo usar sus propias alas. Karima sintió las palabras de Elara resonando en cada fibra de su ser. Él había recordado cómo volar, no en los cielos de la ambición, sino en los cielos infinitos de la compasión y la conexión humana. Y en esa conexión, finalmente encontró su hogar, un hogar que llevaba dentro, protegido por las semillas de un corazón puro. Detente un momento, respira hondo. ¿Cuántas veces hemos pasado de largo la verdadera riqueza, cegados por lo que brilla y lo que el mundo nos dice que debemos valorar? ¿Cuántas veces hemos ignorado esa pequeña chispa de bondad que alguien nos ofreció o que nosotros mismos podríamos haber encendido pensando que era insignificante? Este no es un cuento de hadas, es un recordatorio, una bofetada suave que te despierta a una verdad que ya conoces, pero que la vida moderna, con su ruido y sus prisas, te ha hecho olvidar. La historia de Karim y Elara no es solo suya, es tuya. Es la historia de cómo la vulnerabilidad, cuando se abraza con coraje, puede abrir puertas que ninguna llave de oro puede girar. Es la prueba de que el silencio, a veces, grita verdades que solo un corazón dispuesto a escuchar puede captar. Ahora, te lanzo un reto, una pregunta que busca la verdad en lo más profundo de tu ser. ¿Qué pequeña chispa de bondad podrías encender hoy que, sin saberlo, podría salvar un alma o la tuya propia? ¿Qué collar de semillas te ha sido ofrecido en la vida, uno que quizás desechaste por no entender su valor y que ahora te llama a revisarlo? No es una tarea, es una oportunidad, la última oportunidad de redención para tu propia percepción, para tu propia conexión con lo que realmente importa. Si esta historia tocó tu alma, si te hizo sentir la promesa de que la bondad aún es la moneda más valiosa, quiero saber. Quiero que tu voz resuene en este espacio. Quiero que tu experiencia, tu reflexión, tu pequeña gran verdad, se convierta en el próximo collar que proteja un corazón. No dejes que la inercia del silencio te gane. No permitas que esta epifanía se desvanezca como una sombra al amanecer. Dime, con una frase o una palabra, ¿qué te llevas de esta historia? ¿Qué verdad te ha revelado sobre tu propio corazón puro? ¿Qué has aprendido sobre la magia que reside en los gestos más sencillos? Tu comentario no es solo una opinión, es una declaración. Es la muestra de que has escuchado, de que has sentido, de que estás dispuesto a actuar. Es tu contribución a la resistencia emocional, a la construcción de un mundo donde la autenticidad y la bondad son la verdadera moneda. Deja tu huella, haz que tu voz importe. No hay derrota más grande que la de no compartir lo que el alma ha comprendido.